En la 8 Televisión, miles de personas han recorrido las calles de Valladolid para protestar por lo que consideran como el deterioro de la sanidad pública de Castilla y León y pedir el fin de los recortes que se traducen, entre otras cosas, en listas de espera interminables. No dice lo mismo el consejero de Sanidad, a quien actualmente rodea la polémica por haber sido el autor de un manifiesto de apoyo a su propia gestión, quien mantiene que los resultados del sistema castellano y leonés son muy buenos. En Segovia, según la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública, con el hospital policlínico cerrado, no existe una oferta de camas de cuidados de media estancia dentro del sistema sanitario, que están por debajo de la media de Castilla y León. Y por contra, el Hospital General se encuentra entre los 5 de la región que destacan por su servicio, según la clasificación que evalúa el llamado Índice de Excelencia Hospitalaria, elaborado por el Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada. En este contexto, hoy pasamos revista al estado de la sanidad en Segovia desde dos ópticas bien diferentes, pero por supuesto, como hacemos cada noche, vamos a entrar en situación y vamos a dar las buenas noches a Daniel Martín. Buenas noches, redactor jefe de la 8 Televisión, que es quien nos pone en antecedentes. Buenas noches, Aurelio. Buenas noches a todos los espectadores. Bueno, vamos a conocer cómo está la situación en la sanidad en este momento en Segovia a través de las últimas declaraciones y de los últimos acontecimientos ocurridos en Segovia. Sí, hace unos días el delegado territorial hacía balance en las diferentes áreas que integra la Junta de Castilla y León también en nuestra provincia, y en el caso de la sanidad hablaba de ese estudio, de ese barómetro sanitario con un 6,94 de nota media de Segovia, por encima de la media nacional, y por primera vez situando al Hospital General en el top 5 de la comunidad. También se hablaba de esa revolución tecnológica que seguirá llegando al Hospital de Segovia tras una gran inversión y que se va a ver en las próximas semanas, a finales de este primer cuatrimestre, cuando llegarán el ecógrafo, el TAC y también los mamógrafos prometidos. Vamos a ver también cómo está la sanidad en Segovia. El mantenimiento del sistema sanitario en la provincia de Segovia cuesta unos 180 millones de euros anuales, una cifra que ayuda a mantener y mejorar la calidad y universalidad de un servicio público fundamental. Según el portal de transparencia de la Junta, en nuestra provincia hay un total de 1.864 efectivos, tanto en atención hospitalaria, unos 1.295, como 569 en atención primaria. Además del Hospital General, existen 16 centros de salud y 287 consultorios locales. Desde la institución regional, y tal como se valoraba en el informe del año 2017, aseguran que la situación es buena, tras pasar los peores años de la crisis y manteniendo la calidad del servicio. El trabajo de los profesionales del hospital en estas condiciones en las que hemos vivido todos estos años ha sido de calidad y ha continuado mejorando. Y esto es de lo que veníamos hablando cuando hablamos de mejora y sostenimiento y de esfuerzo colectivo en los servicios públicos. No se trata de negar problemas, ni de negar errores, ni de negar dificultades, pero sí de hacer justicia. Una valoración que realizaba el delegado territorial al presentar los datos del último barómetro sanitario, un modelo de evaluación continuada de la satisfacción de los ciudadanos con los servicios del Sistema Regional de Salud, cuya muestra analizada tiene un 8% de error. Aún así, los datos dicen que el Hospital de Segovia está en el top 5 de la comunidad. El barómetro sanitario califica la sanidad en Castilla y León, y por tanto también en Segovia, con un 6,91 de nota. En España la nota media es 6,55. Quiero destacar algo, ese 6,91 es algo más que el año pasado, el año anterior, 2016, algo más que 2015, algo más que 2014. La nota ha ido creciendo en todos estos años de crisis en cuanto a evaluación del sistema sanitario. Y un indicador nuevo referido a Segovia es el índice de excelencia hospitalaria, en el que Segovia aparece por primera vez desde que se publica, situando a Segovia a nivel autonómico en quinto lugar, por detrás de los grandes hospitales de referencia, por delante de alguno de los grandes hospitales y el primero de los hospitales de su categoría. La renovación tecnológica en el Hospital General ha supuesto en 2017 una dotación de 1.861.805,17 euros.
En el primer cuatrimestre de este 2018 estarán operativos los mamógrafos, ecógrafos y el nuevo TAC del complejo hospitalario. En estos momentos todo ello ha sido licitado, adjudicado y está en fase de montaje para estar operativo a finales del mes de marzo. Las inversiones directas de la Junta en Segovia en materia sanitaria se van a centrar en Carbonero el Mayor, cuyo centro de salud finalizará este año tras una inversión de 1.452.718 euros. En el de Cuéllar, cuya fase de redacción del proyecto se ha sacado a licitación con una partida de 200.000 euros. Mientras que la otra gran infraestructura pendiente, el Centro de Salud Segovia 4, cuenta con otra partida de 200.000 euros. Hasta el momento se han producido varias reuniones con la Asociación de Vecinos de San Mateo, la última el pasado 11 de enero en la que se informó del desarrollo del proyecto. El plan funcional necesario para el desarrollo del mismo ya está aprobado. En este momento se ha sometido el documento a informe de la Asesoría Jurídica de la Consejería, mientras se encuentra en fase de elaboración el pliego para sacar a contratación la redacción del proyecto básico de construcción y se realizan todas las comprobaciones técnicas y urbanísticas precisas. La previsión es que en apenas 2 semanas todo este trabajo haya culminado y se publique el anuncio de licitación del proyecto básico. Hemos conocido la posición de la Administración y ahora vamos a conocer cuáles son algunas de las demandas, porque también podremos saberlo y conocerlo luego en nuestra segunda parte del programa de los miembros de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública. Se llevaban a esa manifestación a la que has hecho alusión en el inicio de este programa, el pasado 20 de enero en Valladolid, la principal, la reapertura del policlínico, porque su cierre, que se cumplirán 10 años en apenas unos meses, pues supuso la pérdida de 120 camas y que en nuestra ciudad pues sea la única capital de provincia sin camas de estancias medias. También las listas de espera con unas cifras elevadas, con más de 1.400 personas que están esperando para ser operadas y otras demandas, la unidad de radioterapia, el Centro de Salud Segovia 4, como el que acabamos de comentar, y también la calidad en la atención primaria que se reduce porque falta personal, o eso nos dicen. Cerca de 50.000 personas, según los organizadores, y unos 7.000 según la policía, asistieron el pasado 20 de enero a la manifestación por la sanidad pública en Valladolid. 16 plataformas de la comunidad salieron a la calle para formar una gran marea humana y dar voz a sus principales demandas, que en el caso de Segovia fueron 2. Es la reapertura del hospital policlínico, que se cerró hace años, y en Segovia no hay camas de estancias medias. Es la única provincia de todo Castilla y León que no tenemos camas de estancias medias y pedimos la reapertura y el uso público del Hospital Policlínico de Segovia. También el Centro de Salud Segovia 4, prometido hace muchísimos años, que sigue sin ser abierto y que probablemente aún le quedan bastantes años. En unos meses se cumplirán 10 años del cierre del edificio del Policlínico, con la pérdida de servicios sanitarios principalmente para los vecinos del casco urbano de Segovia. La plataforma en defensa del Policlínico pide convertirlo en hospital y reclaman que en el Plan Especial de Áreas Históricas el PEAIS prime que tenga uso sanitario. Denunciaban la pérdida de 120 camas y que no hay camas para convalecencias de media estancia. Otra reivindicación común con otras provincias es la pérdida de calidad por la falta de personal en la atención primaria. Pues el día a día pensamos que fundamentalmente lo que hemos perdido es calidad para atender a los pacientes. Como no hay sustitutos, tenemos que atender nuestra consulta y la de otros compañeros. Y yo, que llevo ya más de 30 años trabajando, noto cómo se ha perdido calidad. Ya no tenemos tiempo para hacer lo que tenemos que hacer. Y si la atención primaria no tiene tiempo, se saturan los hospitales y se atiende con mucha peor calidad a los pacientes. Nuestra ciudad cuenta con 375 camas, 50 más que Soria y 55 menos que Ávila, otras 2 provincias con una población similar. En cuanto a las listas de espera, y tal y como recogía el periódico El Día de Segovia, hay 1.416 personas para ser operadas, un 7,5% más que en 2011, con un tiempo medio de espera de unos 57 días, siendo un 39% más que en 2011. La Mesa por la Sanidad Pública de Segovia también reclamaba celeridad a la hora de construir el Centro de Salud Segovia 4, que esperan construyan en plazos. Otra gran demanda es la relativa a la unidad de radioterapia prometida por el Gobierno regional hace años y cuya promesa ha caído en agua de borrajas pese a las insistentes peticiones por parte de la Asociación Española contra el Cáncer en Segovia. Más denuncias acerca de la precariedad laboral de los trabajadores, la obsolescencia del material, pero tal y como se señalaba el pasado 12 de enero en Segovia en una jornada sobre sanidad, también reclaman mejoras en el plan Pericles de la Junta, que aunque apuesta por la priorización de pacientes, tiene muchas limitaciones. Al igual que rechazan con rotundidad la externalización de procesos quirúrgicos y los conciertos, ya que entienden que se debe apostar por lo público.
Pues muchas gracias, Daniel Martín, por este preámbulo. Hemos conocido dos visiones quizá un poco contrastadas. También tendremos oportunidad de contrastar esas opiniones en la segunda parte del programa con el gerente de Asistencia Sanitaria de Segovia, José Manuel Vicente Lozano, y con Enrique Arrieta, que es médico de atención primaria y uno de los coordinadores de la mesa de la Plataforma por la Defensa de la Sanidad Pública de Segovia, que estarán con nosotros en la segunda parte del programa. Gracias, Daniel, buenas noches. Gracias, Aurelio, buenas noches a los espectadores y no se lo pierdan porque va a estar muy interesante. Y ustedes no se marchen porque volvemos en 2 minutos después de la publicidad. Continuamos el enfoque de actualidad en la 8 Televisión. Estamos hablando del estado de salud de la sanidad, aunque parezca redundante, pero así es. Estamos hablando del estado de la cuestión sanitaria, de la sanidad pública, y en esta segunda parte del programa nos acompaña el gerente de Asistencia Sanitaria de Segovia, José Manuel Vicente Lozano. Muy buenas noches. Buenas noches. También nos acompaña Enrique Arrieta, que aparte de ser médico de atención primaria es uno de los coordinadores de la Mesa de Defensa de la Sanidad Pública de Segovia. Muy buenas noches. Buenas Enrique. noches. Y por supuesto, como todos los miércoles, periodista más, el director de la 8 y el director del Día de Segovia, Juanjo Fernández. Buenas noches. Aurelio, muy buenas noches. Un placer debatir con nuestros invitados sobre uno de los principales problemas según la encuesta del CIS para los españoles. Creo que está el quinto o el sexto problema actualmente. Así es, además muy de actualidad, sobre todo por esa protesta que protagonizaron quien representa, bueno, pues este movimiento en defensa de la sanidad pública. Y bueno, directamente, José Manuel, empezamos por usted. ¿En qué han afectado los recortes a la sanidad pública en Segovia en estos años? Lo primero que hay que decir es que yo intentaría evitar la palabra recortes, porque realmente no ha habido recortes. Ha habido ajustes en el presupuesto. Recortes es quitar cosas que antes había y que antes la población podía disfrutar de ellas y privarles de esa posibilidad. Lo que ha habido ha sido ajustes presupuestarios. Esos ajustes presupuestarios a los pacientes, a la población de Segovia, entendemos que no les ha afectado. Sí que es cierto que la mayor parte del esfuerzo de ajustes ha recaído en los profesionales. Los ajustes los ha habido, los han soportado los profesionales, probablemente con un cierto grado de disconfort, pero tengo que decir que con absoluta ejemplaridad, porque no han dejado de hacer lo que tenían que hacer, y gracias a ello, gracias a que los profesionales han hecho su trabajo y lo han hecho con solvencia, pues la población de Segovia teóricamente no debiera haber notado ninguna variación. No se han recortado prestaciones y los profesionales han seguido haciendo su trabajo, como digo, con solvencia. Luego, yo creo que esencialmente la población de Segovia está igual de bien atendida que lo estaba antes de la crisis económica. Enrique, ¿cómo ve usted la situación? Bueno, pues discrepo, discrepo porque es mi papel en esta mesa, pero yo creo que José Manuel, bueno, sí que ha habido recortes, o llámalos como quieras. Sí que es cierto que de cara a las prestaciones que se ofrece a la población no han disminuido, se les sigue ofreciendo una cartera de servicios, se les sigue ofreciendo una serie de tratamientos, de medios diagnósticos, de consultas, pero sí que ha habido cosas que antes había y dejó de haber. En un momento dado, por ejemplo, dejó de haber centros abiertos determinadas horas. En un momento dado, uno de los puntos de atención continuada que había en Segovia para la población rural dejó de existir y se trasladó y se unificó con otro. Y de cara a los profesionales, no voy a entrar en detalles, pero sí que hemos perdido más que los usuarios. A nosotros sí que se nos cortó el sueldo, se nos recortaron prestaciones, se nos recortaron, pues bueno, pluses que teníamos en función de las guardias, por ejemplo. Y estando de acuerdo, por supuesto, en que el sistema no se ha deteriorado más gracias a la profesionalidad de los que trabajan en él, lo que sí creemos es que se está prestando la atención sanitaria en peores condiciones y eso tiene repercusiones en la calidad de la atención que prestamos.
el miedo de los profesionales, por lo menos con los que yo hablo, y creo que es una opinión muy generalizada, es el riesgo de que la atención que prestamos es de mala calidad. Es de mala calidad porque estamos bajo presión. Estamos bajo presión porque no hay sustituciones, hay acumulaciones, hay que llegar a un número de pacientes más allá del que deberíamos tener, hay listas de espera para acceder al médico de atención primaria, es decir, las consecuencias de esos ajustes, que no recortes, sí que se sufren de alguna manera y repercuten en la calidad de la asistencia. Lo que se puede ver ya en la primera respuesta de ambos es que hay una disparidad en la percepción del estado de la sanidad por los responsables en materia sanitaria en Segovia y por los responsables de la Mesa de la Sanidad Pública. Yo la primera pregunta que les quería formular a ambos es: ¿ustedes se conocían previamente? ¿Se han reunido alguna vez? Es decir, ¿la institución sanitaria se ha reunido con las personas que conforman esa masa social que está protestando por el estado de la sanidad? ¿O es la primera vez que se acaban de conocer hoy? No, en absoluto. No nos acabamos de conocer y además hemos cambiado impresiones más veces. El punto de vista no es el mismo, evidentemente. Estamos viendo la misma realidad con dos puntos de vista distintos, pero yo creo que la relación es cordial. Nos escuchamos, escucho a los profesionales, escucho a Enrique, pero escucho también a las asociaciones de pacientes y yo creo que también tenemos el oído atento a lo que dice la calle. De hecho, muchas de las decisiones que tomamos tienen que ver con lo que la gente nos dice. Lo decía porque el propio consejero de Sanidad, después de la manifestación de Valladolid, dijo que reconoció que había que intentar reunirse más con las plataformas para ver cómo poder solucionar determinados problemas. Yo creo que en Segovia sí que lo hacemos, y pueden dar razón de ello todas las asociaciones de pacientes a las que se pueda preguntar y que hayan querido tener una interlocución, unas veces buscada por la asociación y otras propiciadas por nosotros mismos. No sé, Enrique, ¿cómo ves ese cauce de comunicación? Bueno, lo primero, ya lo has dicho, evidentemente nos conocemos y nos hemos reunido. Es decir, José Manuel ha venido a presentarse al centro de salud y hemos tenido cambio de impresiones. Yo creo que habría que visitar más los centros de salud, habría que salir más del despacho, pero bueno, supongo que las agendas son las que son. Y la percepción que nosotros tenemos, pues es que sí que hay un cauce de comunicación no muy fluido, pero existe, pero el estilo de comunicación pues sí que deja que desear. Normalmente se nos comunican decisiones ya tomadas y creemos que hay escasa participación de los profesionales en la toma de decisiones. Es decir, normalmente se acude a comunicar pues bueno, un plan, una idea, un proyecto, y la percepción es que podemos decir poco. A lo mejor podríamos decir más, no estoy poniendo toda la culpa ahí, pero creemos que hay pocos cauces para la participación, que se comunican decisiones ya tomadas, y además, ese es otro tema, creemos que los consejos de salud, los órganos de participación colegiados que existen a nivel de área de salud, de zona de salud, pues bueno, no acaban de funcionar, no los dotamos de contenido, ni la administración ni los profesionales. Se sorprende a veces el diagnóstico que hace las plataformas del estado de la salud, de la sanidad en Castilla y León, cuando la percepción de la ciudadanía, en todos los barómetros, como hemos visto antes en el previo de este encuentro, los castellanos, los segovianos le dan un 6,94 de nota media a la sanidad en Segovia. Sorprende luego que haya tanta crítica. Bueno, la crítica es fundamentalmente a un modelo de gestión. Es decir, y por supuesto yo no considero a nadie mi enemigo, ni muchísimo menos, pero creemos que, por supuesto la situación de la sanidad en Segovia no puede ser ajena a la situación de la sanidad en la comunidad. Por eso yo creo que el gran éxito de la movilización del 20 de enero fue que todas las plataformas se unieran, porque realmente donde se toman las decisiones que nos afectan es en Valladolid. No son las decisiones que se tomen en Segovia las que están condicionando los problemas que nosotros vemos. Yo creo que el sistema sanitario tiene un capital muy importante a su favor, muy importante, y ese sí que va a ser muy difícil de destruir, y es que el sistema sanitario es primero un patrimonio de todos los ciudadanos, es algo que todos queremos, que todos valoramos. Obviamente es uno de los grandes pilares del estado de bienestar y claro, afortunadamente aquí todo el mundo sabe que le van a atender,
que nadie va a tener que endeudarse, que nadie va a tener problemas por estar enfermo. Más pronto o más tarde, mejor o peor, se nos va a atender. Ese es nuestro punto de partida, eso es una base muy, muy importante. Y es un patrimonio de todos, no es un patrimonio de la Administración, ni de los profesionales, ni de los ciudadanos. Ese es de todos. Los resultados de las valoraciones y de las encuestas pues son fantásticos. Yo creo que nos están diciendo que se está haciendo un gran esfuerzo por mantener el nivel. Ahí está. Pero bueno, sería complicado o más complejo de hablar. Por ejemplo, la encuesta del barómetro sanitario es una encuesta que se hace a pacientes. Ahí pesan mucho, por ejemplo, las expectativas. Claro, ¿quién acude a un centro de salud con la expectativa de que no le atiendan, con una expectativa negativa? Otros indicadores que se manejan, los informes de la Federación de Asociaciones para la Defensa de Sanidad Pública, otros nos dan muy buena nota al sistema sanitario de Castilla y León. Es cierto, tenemos un patrimonio muy importante y que tenemos que conservar, pero también si vemos las notas que hacen en esos informes, se indica que todos hemos perdido. Y claro, son informes que nos comparan con otros. O sea, en esa comparación seguimos en buen nivel, pero todos hemos salido perdiendo algo en estos años. Estamos hablando de gestión. Se ha producido en estos días una anécdota vinculada con el consejero de Sanidad. Parece ser que un asesor le pasa un informe por correo electrónico, le llega a su ordenador, en el cual alaba la gestión del propio consejero y de la propia consejería. Y él, bueno, pues, o conscientemente o inconscientemente, desde su correo lo remite a todo el mundo y él mismo parece que ha enviado un correo alabándose a él mismo. Es la anécdota. Hablamos de gestión. ¿Cómo se gestiona, José Manuel, la sanidad pública en una provincia como Segovia? ¿Cuáles son las claves de la gestión? En primer lugar, déjame que le haga alguna observación a lo que ha dicho Enrique. Enrique ha dicho que sí que hay cauces de comunicación, pero que la comunicación no es muy fluida y que no se escucha, y que lo que hacemos la Administración es poner encima de la mesa proyectos que ya están decididos. Y déjame que no esté de acuerdo. Y hay un ejemplo muy claro, que no sé si vamos a hablar más adelante de él, que es Segovia 4. Es decir, había una demanda ciudadana en torno a la construcción de un centro de salud en Nueva Segovia, y lo que nosotros hemos propuesto no es la construcción de un centro de salud, es la construcción de 3 centros de salud. Y lo hemos propuesto porque sí que hemos puesto oídos a lo que nos habéis dicho. Es decir, cuando a nosotros nos han hecho la pregunta ¿qué hay que hacer para mejorar la asistencia sanitaria en Segovia?, hemos dicho, hay que construir lo que está comprometido, porque así estaba decidido ya, pero también tenemos que atender a estas otras 2 cosas que nos habéis dicho vosotros. ¿Los oídos están igual de abiertos para todo y todas las veces? Pues a lo mejor no. Pero negar que en una decisión tan importante que va a cambiar el perfil asistencial por lo menos de Segovia y del Alfoz, no hemos escuchado a los profesionales, pues es negar la mayor. Y eso no quiere decir que esté absolutamente satisfecho con cómo pasan todas las cosas, cómo son todas las cosas de comunicación, porque sí que creo que tenemos que mejorar. ¿Cómo no vamos a tener que mejorar cosas? Y la otra cosa que quiero decir es que defendemos lo mismo. La bandera de la asociación que tú estás representando ahora es la defensa de la sanidad pública, y la mía también, pero sin ninguna duda. Y puede variar el enfoque, el matiz que le demos a las cosas, pero yo personalmente, la Consejería y la Junta de Castilla y León, si algo defiende es la sanidad pública. Y los datos que nosotros manejamos dicen que eso es así. Es decir, cuando se pone en duda que este sea un enfoque real, hay que decirlo con cifras. En el caso nuestro, voy a hablar del caso de Segovia, cuando se habla que se está potenciando la sanidad privada, que se está derivando actividad que debiera hacerse en la sanidad pública a la sanidad privada, tengo que decir que de la actividad asistencial, que es la esencia de nuestra organización, creo que lo has adelantado tú, Aurelio, de en torno a los 180 millones de euros que cuesta la sanidad en Segovia, el año pasado se externalizó actividad por valor de 135.000 euros. Castilla y León es la segunda comunidad que menos externaliza.
es la segunda que menos, pero dentro de Castilla y León de lo asistencial, que es nuestro negocio, lo asistencial, lo demás es periférico, es necesario hacerlo bien, pero del núcleo de nuestro negocio, que es la actividad asistencial, el 0,08%. No es un argumento para poder decir que hay un afán, bueno, pues externalizador. Estamos en lo mismo, y cuando se toman estas decisiones, y yo creo que lo sabemos todos, muchas veces son decisiones que nos ayudan a ajustar cosas que no terminan de estar en su sitio y que puntualmente necesitamos recurrir a recursos ajenos. Pero el 0,08% del presupuesto no creo que nadie pueda defender que es un enfoque privatizador. Bueno, me alegro mucho de que sea tan poco, pero fíjate, tú me has dicho que se conciertan cosas puntuales. Supongo que sois conscientes de que los procesos, al concertar además por procesos, se está rompiendo algo muy importante, que es la continuidad asistencial. Es decir, aquí se ha diagnosticado una patología, se ha derivado al especialista correspondiente, en un momento dado el sistema no tiene capacidad para atenderlo y se desvía por concierto, pocos procesos, pero alguno hay, y el resultado de ese proceso vuelve. Sabes que eso está creando muchos problemas asistenciales. ¿Por qué? Pues porque eso se está atendiendo fuera. Y eso es una de las repercusiones que influyen sobre la calidad de la asistencia. Yo me he llevado la sorpresa recientemente de abrir un resultado de anatomía patológica y encontrarme, antes de ver el diagnóstico, que se ha hecho fuera del hospital ese diagnóstico. Me ha sorprendido enormemente. Supongo que no había capacidad ya para hacerlo. En fin, que sean pocos, pues es una suerte, y es una suerte para los segovianos, y la sanidad de Castilla y León y la sanidad de Segovia pues no es una gran oportunidad de negocio, pero aparte de alegrarme de lo que se está haciendo, eso no hace desaparecer la amenaza que hay. Es decir, esto no se puede extrapolar de las decisiones que se están tomando, ya digo, a nivel de comunidad autónoma e incluso más allá, donde pues bueno, el sistema sanitario se ve muchas veces pues como una gran oportunidad de negocio. El sistema sanitario es un servicio público. Los servicios públicos pues se pueden prestar de distintas maneras. Hay gente que defendemos lo público de forma más radical, tanto la titularidad del derecho como la titularidad de los centros, la prestación de los servicios, etcétera, etcétera. Y hay otras personas que defienden los servicios públicos pues bueno, desde otro punto de vista, ¿no? Y bueno, pues ahí sí que puede haber conflicto. Aquí yo creo que nos protege el que sea una provincia pequeña, nos protege que tenga mucho peso lo rural, y no hay un gran peso de la sanidad privada, y eso pues nos protege de privatizaciones, pero insisto, la amenaza está ahí y puede venir por otros sitios. Ha habido otras amenazas, ¿no? Recordar el decreto 16/2012 que de un plumazo pues sacó de la asistencia sanitaria a un segmento de la población, y bueno, pues amenazas de ese tipo. Enrique, yo creo que lo que os protege de verdad es la firme decisión de la Junta de Castilla y León y de la Consejería de Sanidad de que las cosas sean de una determinada manera, porque además eso está formulado, está dicho de palabra y está escrito, y si además los datos de los que disponemos todos también dicen que eso es cierto, yo creo que debiéramos estar todos tranquilos respecto a eso. Es decir, la percepción del peligro es una percepción muy personal, pero si las formulaciones que se hacen en público y en privado y los datos dicen algo distinto de esa percepción de peligro, por lo menos debiéramos tener el beneficio de la duda. A mí es que los datos me dicen más cosas, José Manuel. No sé cómo tenéis previsto el debate. ¿Quieres que entremos en política de personal? Está perfecto. En política de personal, por ejemplo. Se han abierto muchas puertas. Se han abierto muchas puertas. Vamos a ir cerrándolas. Sí. Yo sí que, para cerrar la puerta de la manifestación de Valladolid del 20 de enero, quería preguntaros, el consejero después de ese día dijo que sería deseable extraer la sanidad del debate partidista.
¿Creen ambos que hay intereses electorales en este tipo de protestas? De algunos partidos. Yo no tengo ninguna duda. Es decir, la sanidad está en el debate político. Y yo creo que la sanidad sí que tiene un condicionante político. Cuando, y esto ya lo he dicho más veces, cuando todos vamos a unas elecciones y metemos nuestro voto en la urna, estamos delegando determinadas decisiones que tienen que ver con el enfoque de la política sanitaria, en nuestro caso en la comunidad autónoma, en una determinada opción política que además las ha explicitado. Es decir, no está engañando a nadie. Digamos que eso es lo que debiera estar en el debate político, nada más. Y luego hay otras cuestiones que son técnicas, que son de lo que estamos hablando, que lo que debiera estar es en este terreno, y además en el terreno del diálogo, del entendimiento. No necesariamente tenemos que compartir todos todo, pero seguramente llegaríamos muchísimo más lejos si lo técnico va por un lado y lo político va por otro, que si se mezclaran todas las cosas, sin ninguna duda. Por supuesto, estoy de acuerdo contigo en que el debate de la sanidad tiene un contenido político, claro que sí. Lo que me parece un poco lamentable es que una de las primeras respuestas de responsables del Partido Popular a la convocatoria de la manifestación fuera calificarla como acto preelectoral. A mí, sinceramente, eso pues me sorprende porque este es un movimiento que se ha venido fraguando a lo largo de varios meses por plataformas de distintos sitios que lo que han hecho ha sido poner en común los problemas que viven en cada lugar. Los problemas del Valle del Tiétar al sur de Ávila son distintos de los de Segovia, igual que los del Bierzo, igual que los de las Merindades o del norte de Palencia. Y hemos conseguido ponerlas en común, y de esa puesta en común lo que ha surgido es la constatación de que los problemas y la solución pasa por las decisiones que se toman en Valladolid. El calificar esto como acto preelectoral, pues sinceramente a mí me parece que viniendo de quien vino aquello, pues a mí me recuerda al refrán de que el ladrón que todos son de su condición, ¿no? En fin, pensar que lo que hacen otros es un acto preelectoral, pero estos son elementos para que los ciudadanos luego decidamos. Nosotros no estamos en campaña electoral, nosotros estamos moviéndonos en un terreno de la acción social, con colectivos ciudadanos y colectivos profesionales. Vamos a descender al terreno, a la plaza de nuevo, vamos a ir cerrando esas puertas que decía Juanjo antes. Bueno, sí que se han quejado precisamente desde los colegios profesionales que nos está produciendo, cuando hay jubilaciones, nos está produciendo una renovación de las plantillas. Esas plazas no se cubren. También se está hablando de unas, y precisamente siendo una provincia pequeña, se está hablando de unas largas listas de espera. Tenemos una problemática que ha aludido antes Enrique respecto a la sanidad rural, y también hemos hablado por encima del centro de salud, del nuevo centro de salud de Nueva Segovia, pero de los centros de salud. Vamos a cerrar esas puertas. Menos profesionales, crecimiento de listas de espera, empezamos, baja calidad en el medio rural y situación pendiente de los centros de salud y la construcción, la marcha que va a llevar el centro de salud de Nueva Segovia. Si me permite, centro el debate de la falta de personal. En Segovia, lo publicamos recientemente en el Día de Segovia, hay 192 médicos de familia y de aquí a 5 años está previsto que se jubilen 93 y no hay repuestos previstos. Alguno menos, pero eso no quiere decir que no sea un problema lo que has planteado. Lo primero, menos profesionales, no es cierto. Las estadísticas, y las tengo aquí si queréis datos exactos, de los últimos años dicen que los profesionales, lejos de haber disminuido, han aumentado. Muy discretamente, porque el contexto económico era el que era y no había para grandes alegrías, pero yo he pedido de cara a esta entrevista que me listaran los contratos de los últimos 7 u 8 años y no ha habido pérdida de profesionales. Ha habido
en atención primaria hay 5 o 6 médicos menos, pero tienen que ver no con ajustes presupuestarios, tienen que ver con redistribución de demarcaciones asistenciales y otro tipo de ajustes que venían de lejos, pero ni en atención primaria ni en el hospital ha habido disminución del número de profesionales. Es una percepción, porque está en la calle, pero es errónea. O sea, los datos no dicen eso. De hecho, hace muy poquito, no hace demasiado tiempo, pues se ha producido la incorporación de 2 nuevos profesionales al hospital y en los próximos días, estoy hablando de profesionales médicos, pues se incrementará la plantilla con un profesional más y continuaremos intentando, porque ese es mi trabajo en defensa de la sanidad de Segovia, que esa proyección pues vaya más lejos. Entonces, respecto a los profesionales, el número no es cierto que haya disminuido, pero sí que hay un problema en las jubilaciones. En el hospital no, porque coincide que el número de jubilaciones es un número pues asumible y bajo, pero sí que vamos a tener un problema en atención primaria. Pero no es que lo tenga Segovia ni Castilla y León, hay un problema en atención primaria en toda España. Es un problema percibido, sabido y que forma parte de las mesas de trabajo interno que hay en la consejería, me consta, y yo mañana además voy a estar en una reunión convocada por la directora general de Recursos Humanos, en la que estoy seguro que va a salir este tema porque nos preocupa a todos. Bueno, respecto al personal, pues hombre, el número de contratos puede ser algo engañoso, porque sabes que la calidad de los contratos que se firman no es muy brillante. Eso es una cosa que se dice en todos los ámbitos de la economía, pero es que en sanidad también hay contratos pues por días, hay contratos de mala calidad. Y es verdad que las plantillas se supone que se cubren, están cubiertas, pero hace unos años se sufrió un ajuste al que te has referido en atención primaria. Se redujo el número de profesionales en función de la redistribución. Eso supuso para algunos centros tener menos número de profesionales y se nos dijo que era la plantilla horizonte. Sin embargo, la realidad, José Manuel, es que esas plantillas nunca están. Nunca están. Mi centro de salud tiene 23 profesionales médicos, de los cuales 1 o 2 cada día están librando por estar salientes de guardia. Y no se cubre. Es decir, de una plantilla horizonte de 23, que antes era de 25, perdón, de 22, que antes era de 25, pues siempre hay 20, 21 o menos porque encima somos muy mayores, hay bajas, hay otros problemas. Y eso, pues luego hablaremos de la atención primaria rural, pues es un problema. Las acumulaciones, el hecho de cambiar horarios, etcétera, etcétera, que supongo que trataremos luego. Entonces, pues bueno, nosotros no tenemos capacidad de buscar muchos datos, grandes datos, pero otros compañeros en la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública pues han buceado un poco en el portal de transparencia de la Junta de Castilla y León, y a nivel de comunidad, que es de donde podemos ver datos, los datos de retribuciones básicas, es decir, el sueldo base que se paga, sí que se ha reducido. O sea que a nivel de comunidad hay menos profesionales. Ojalá sea que hay menos directivos y se sigue contratando profesional de a pie, ¿no? Respecto al personal, yo te diría eso. Es decir, la calidad de los contratos pues es muy deficiente y desde luego pues sí que hay medidas que están teniendo repercusión sobre la calidad de la asistencia porque no llegamos. Si hemos hablado de las listas de espera, antes yo tengo aquí una cifra que hay en este momento 1.416 pacientes que esperan a ser operados en Segovia, ya que hablamos de datos. Sí, pero ¿les puedo contestar? Sí, por supuesto. Pero luego contesté. Voy a contestar a lo de las listas de espera también. Enrique, has mencionado el portal de transparencia. En el portal de transparencia están publicadas las plantillas de todos los hospitales de la comunidad y las plantillas de atención primaria. Y está publicado también en el portal de transparencia los efectivos, que una cosa es la plantilla y otra cosa son los efectivos. Y están a disposición de todo el mundo. Y con esos datos,
con esos datos y los datos que nosotros podemos manejar internamente, se puede comprobar que el número de efectivos, no de contratos, el número de efectivos está estabilizado y con un discreto incremento. ¿Por qué hay menos gasto en el capítulo de personal? Pues porque unas decisiones que no siempre se han tomado a nivel autonómico, pues disminuyó el sueldo de todos los funcionarios públicos. Entonces, en una masa tan grande como pues cerca de 2.000 trabajadores, claro que una reducción del 5, del 10% del salario se tiene que notar. Han desaparecido la productividad, han desaparecido las peonadas, han desaparecido muchos conceptos retributivos, que es lo que hace que probablemente en el capítulo 1 pues el gasto sí que esté reflejando eso, pero no en el número de efectivos. Y te puedo garantizar una cosa, si ha habido una reducción en Segovia es del equipo directivo, porque el que te está hablando, y tú lo sabes, representa lo que antes representaban 3 gerencias. Sí, pero bueno, también tienes tu equipo que te asesora. Pero no muy tanto, o sea, no es que haya disminuido unas plazas para aumentar otras. Para aumentar otras. Bueno, ese dato ya te he dicho que no lo conocía, pero antes de saltar a las listas de espera, si los efectivos están cubiertos, no te olvides también de en qué condiciones están cubiertos, porque la política de personal de la Consejería de Sanidad pues se está llevando varapalos continuamente. Hace poco ha salido una sentencia que condenaba a la Administración a indemnizar a personas que llevaban encadenando contratos temporales durante mucho tiempo. Eso es lo habitual. O sea, contratos de mala calidad sí se cumplen, pero claro, ¿en qué condiciones? ¿Con qué nivel de rotación? ¿Con qué nivel? ¿Eso repercute en la calidad? Eso yo creo que son ideas del pasado, que no responden ahora a la realidad. Yo he mirado las cifras, lo he dicho, especialmente de personal, y la interinidad, que es una de las cosas que se critica en el Hospital de Segovia, está en torno al 17%, la interinidad. Y desde hace un tiempo, ¿qué es lo que puede ofrecer la Administración? La Administración puede ofrecer o un concurso oposición para que los profesionales consoliden su plaza, y alternativamente una interinidad que tú conoces que tiene un grado de estabilidad bastante alto. A un interino solo le puede desplazar un propietario y el interino va a tener opción de ser propietario. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo ahora? Por eso digo que eso es un concepto que se arrastra probablemente del pasado y de cosas que se han hecho mal. Nosotros ahora no hacemos contratos de un día. Si hacemos un contrato de un día es para sustituir a un profesional un día, y si encontramos el profesional... Se están haciendo, pero de sustitución, para sustituir un día a un profesional que falta un día. Y tenemos problemas para encontrar profesionales, pero ahora el problema no es que estemos ofreciendo contratos basura, porque no. José Manuel y Enrique, avanza el reloj y al final no vamos a ir cerrando puertas. La cuesta baja ya, bajando la cuesta. O sea, listas de espera, el plan Pericles. ¿Por qué las plataformas rechazan el plan Pericles? Las plataformas criticamos el plan Pericles, no rechazamos. Es decir, que haya un plan, pues nos parece muy bien, porque es el trabajo de la Administración. Es decir, hay un problema que son las listas de espera y se propone una serie de medidas. El plan Pericles pues bueno, aporta una serie de cosas. De todas las cosas que aporta, pues algunas por supuesto pues son lógicas y están muy bien: la priorización de los pacientes en función de las necesidades, los tiempos, las medidas que se listan, pero de las medidas que se proponen, fundamentalmente se están proponiendo externalizaciones. Es decir, otras medidas como la coordinación, la elaboración de protocolos, de guías clínicas, aspectos que mejoren la gestión de la patología entre los dos niveles asistenciales, la atención primaria y la atención hospitalaria, o la unificación de las redes. ¿Cuántos problemas hay con la no accesibilidad de la historia clínica en un sitio o en otro, duplicidad de pruebas diagnósticas? Es decir, hay medidas que no se acaban de implementar.
Ya sé que técnicamente es muy difícil por el tema de las redes y que no depende precisamente de sanidad, pero las plataformas lo que piensan es que dar prioridad sobre otras medidas a la externalización, a la sanidad privada, frente a otras medidas que se podían hacer dentro de lo público, pues no deja de ser una tendencia, un indicio del interés privatizador que vemos. Pues bueno, yo te acepto que no en tu equipo gestor, pero desde luego sí en las políticas que se están llevando a cabo desde la Junta de Castilla y León, donde parece que la sanidad privada pues es subsidiaria de lo público, ¿no? De vez en cuando pues toca dar su parte a la sanidad privada. Hablamos de las listas de espera. Hablamos de las listas de espera, exactamente. ¿Cómo es posible, bueno, pues que decíamos antes que en una provincia pequeña, bueno, pues haya como 1.416 pacientes que están esperando a ser operados, por ejemplo? En las listas de espera, las listas de espera en los últimos años han ido mejorando año tras año, menos en este último año, porque es cierto, hemos cerrado el año, si hablamos de puro número, hemos cerrado con 100 y pico pacientes más. Ese es un dato solo, pero es un dato que yo creo que es un dato poco válido. Primero, lo que hay que valorar es la tendencia. Si la tendencia es descendente, pues la tendencia es descendente. Y luego lo que hay que valorar son realmente los tiempos de espera. Es decir, podrían esperar 500.000 de personas si fuéramos capaces de operarles en un tiempo razonable. Es decir, lo importante de verdad es cuánto espera la gente a ser intervenido cuando le hace falta una intervención. Y lo que tengo que decir es, las prioridades es decir, los tumores, la patología cardíaca, donde una persona se está jugando la vida, esas prioridades se operan todas antes de 30 días y Segovia tiene uno de los datos más favorables respecto al resto de las provincias en cuanto a tiempos de espera, porque es por debajo de 30 días, pero casi siempre por debajo de 15 días y algunas veces en 2 o 3 días. ¿Cuánto esperan los segovianos en promedio? ¿Cuánto es la demora media? 58 días. Es decir, en promedio, y las estadísticas sí que tienen esa lectura, en promedio, antes de los 2 meses, un segoviano que necesita una intervención quirúrgica es operado. Sí que es cierto que hay algunos procesos que se salen fuera de estos 58 días y están esperando 130, 140 días. Ese es nuestro margen de mejora. Son pocos procesos, cada vez menos, porque los tenemos monitorizados y además estamos trabajando pues para que todo esté ahormado como debiera estar. Y eso yo creo que nos debiera dar tranquilidad a todos. Otra de las quejas recurrentes de la Mesa por la Sanidad Pública, la escasez de camas hospitalarias en Segovia, muy por debajo de la media en Castilla y León. Y además con el policlínico, otra de las principales quejas de las plataformas, cerrado ya desde hace 10 años y sin plan de uso futuro. Podemos hablar de que a Segovia le faltan camas cuando el nivel de ocupación del hospital está sistemáticamente, no una vez, sistemáticamente por debajo del 70%. Es decir, el hospital de Segovia tiene permanentemente un 30% de camas disponibles. Luego pasa un poco lo mismo, no hay que analizar la cifra absoluta de número de camas y sí la disponibilidad de camas para atender a los pacientes segovianos. Bueno, los datos que nosotros manejamos y son fruto del trabajo de la plataforma en defensa del policlínico, yo creo que han hecho un trabajo muy interesante, tanto en lo relativo al edificio como en valorar los servicios que había en el policlínico. Es que si la media de camas por habitante en Castilla y León está en 3,9, en Segovia la tenemos en 3,32. Entonces, perdón, en 2,32, que es una media pues que está en el rango bajo de España. La media de camas hospitalarias más baja en España la tiene Andalucía y la tiene al mismo nivel de Segovia más o menos. Y el hecho de que haya camas libres, bueno, no tengo elementos para
para juzgar la cantidad de procesos. Evidentemente el Hospital de Segovia es un hospital de agudos. La patología fundamentalmente en Segovia es una patología de pacientes crónicos. La realidad del día a día que yo veo en mis pacientes, que muchos profesionales de atención primaria te lo confirmarán, es que se está dando de alta a pacientes en el hospital, porque el hospital de agudos ya no puede hacer nada más por ellos, y los familiares tienen que buscar una solución para su paciente. Los servicios sociales no llegan por desgracia a tiempo muchas veces. El sistema sanitario es un sistema que funciona por prescripción, que funciona a demanda. El sistema de servicios sociales funciona con baremos, funciona con cita, funciona de otra manera, y creemos que hay un déficit importante en esta provincia de algunos servicios relacionados con la convalecencia y con las patologías crónicas. Estamos llegando al final, son dos preguntas muy concretas a cada uno, una pregunta a cada uno. Yo no sé si, aparte de que queríamos, si nos puede desarrollar cómo se va a ir pues ejecutando ese proyecto del Segovia 4, si nos puede avanzar también un poco, si va a haber mejoras en las zonas rurales, pero tiene un minuto. Y yo no sé, ya utilizando el lema que la plataforma de la sanidad pública defendía, no sé si le duele la sanidad o no le duele la sanidad. Yo empiezo por el final. Un minuto. Yo estoy muy satisfecho con la sanidad. Estamos poniendo muchas cosas encima de la mesa, cosas nuevas. Lo último ha sido la unidad de ictus para Segovia. Segovia es el primer hospital de su nivel que va a disponer de una unidad de ictus, y eso solamente es la punta del iceberg. Y como tengo un minuto no voy a insistir en ello. Estamos trabajando para ello. El calendario de Segovia 4. El calendario de Segovia 4 depende de los tiempos administrativos, porque es cierto que ya está hecho el plan funcional. Nosotros ya hemos dicho que queremos que vaya ahí. Está pendiente de aprobación. Cuando se apruebe el plan funcional ya está aprobado. Está pendiente del informe jurídico, porque hay que hacer las cosas como hay que hacerlas. Y en el momento en que el informe jurídico dé el ok, se licitará. Y los tiempos, la idea es, y así me lo han transmitido, porque a mí Segovia 4 me preocupa como responsable de la sanidad segoviana, la idea es acortar los tiempos para que sea una realidad pues en un horizonte muy cercano. Y ya casi en segundos, cuando a ustedes les pueden decir, o les acusan, ustedes lo que quieren hacer es meter miedo a los ciudadanos de que es peligroso ponerse enfermo en Castilla y León. ¿Qué responderían en unos segundos? Bueno, que en absoluto queremos meter miedo. Lo que queremos es que esto mejore más todavía. Es decir, insisto, las bases que tenemos son muy sólidas, pero creemos que están amenazadas. Están amenazadas. Y bueno, a mí me gustaría casi remitirme a mi experiencia de estas últimas semanas. Es decir, un médico de cabecera que tiene que acumular su consulta, la consulta de al lado, que además, como la ratio médicos-enfermeras es bastante desigual, a pesar de que atendemos muchos pacientes crónicos, no cuenta con enfermera, ¿cómo puede estar atendiendo a la misma población, al doble de la población, y que encima te saquen 2 veces el 112 para atender los tráficos que ocurren en la carretera por los días que ha nevado? Es decir, no llegamos, y no llegamos porque la situación de partida pues era muy buena, pero hay amenazas al sistema sanitario público que supongo que entre todos pues podremos ponernos a trabajar. Muchísimas gracias, Enrique y Arrieta. Ven ustedes cómo nos daba tiempo y nos dará tiempo a continuar hablando del tema de la sanidad pública, que por cierto es uno de los asuntos que más preocupan, como decía Juanjo al principio, a la sociedad, no solo porque lo digan las encuestas del CIS, sino porque es comentario en la calle. Por lo tanto, agradecemos muchísimo su presencia. También, se han encontrado cómodos, pues estaríamos muy satisfechos. Muchas gracias, José Manuel, Vicente. Muchas gracias, Enrique Arrieta. Muchísimas gracias. Gracias, Aurelio. Conminar a estos invitados a que sigan debatiendo y dialogando, que yo creo que será bueno para todos. Y a todos ustedes, por supuesto, muchísimas gracias por estar ahí y emplazarles hasta el próximo miércoles, hasta la próxima semana. Muy buenas noches.